24. Ayer tuvimos una tarde de entrenamiento, una tarde donde Dios estuvo hablando muy fuertemente al corazón de todos nosotros, porque cada vez que Dios habla, Dios no es que habla a uno o habla a otros, Dios nos habla a todos nosotros, porque ese es el propósito de la palabra cuando se habla. Cuando estuvimos ayer teniendo ese momento, verdaderamente fue algo especial, y uno dice: Señor, yo te doy gracias, porque es solamente en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, cómo estás trabajando con cada uno de nosotros, cómo estás trabajando en nuestra mente. Le decía ayer en ese entrenamiento profético, cómo Dios tuvo que trabajar con Moisés. Dios tuvo que romper cada parte de Moisés para poder hacer algo con la vida, para poder hacer con ese hombre el hombre que tenía que hacer para el momento. Y cómo nosotros, gracias a la cruz, Dios puede hacer su obra y mientras tanto está perfeccionándonos. Eso ya es motivo de alabanza, eso ya es motivo de adoración, eso ya es motivo de decirle al Señor: Señor, yo te doy gracias, porque a veces somos esas personas que tenemos que caminar pensando de que la obra de Cristo no ha terminado en nosotros, sino que diariamente Él está trabajando. Amén. Nosotros venimos hablando acerca de las 7 malas influencias. 7 malas influencias, de la cual voy a hablar las 6 hoy. Estamos aprendiendo sobre estas 7 malas influencias que el enemigo buscará sembrarte si le damos lugar. El enemigo buscará sembrarte todo esto. Estas son las primeras influencias en la etapa del creyente. No son influencias que van a desaparecer, no son influencias de un día, de otro día, de una semana o de otra semana, no. Estas son influencias que constantemente están trabajando en la vida del creyente. Ahora, toda influencia que persigue las tinieblas sembrar, tienen propósito. ¿Qué tienen? Toda influencia o toda mala influencia tiene un propósito. El primer propósito que persigue las influencias es hacerte dudar de la fe. ¿Cuántas veces ese pensamiento llevamos orando, llevamos ayunando, llevamos orando, llevamos ayunando, perseveramos en el tiempo de ayuno, perseveramos en el tiempo de oración y parecería que nada cambia? Eso es peligroso cuando se proyecta, cuando el tiempo se proyecta demasiado, porque entonces la mente se vuelve vulnerable. En ese punto uno comienza a pensar si verdaderamente Dios lo está escuchando. Ahí es donde viene esa voz, de donde sentimos, porque la mayoría lo sentimos: tanto tiempo y no sucede nada. Hace tanto que estás orando y no sucede nada. Hace tanto que te dieron esa promesa y no sucede nada. Hace tanto que te dieron esa palabra y no sucede nada. Lidiamos con todo eso. Nosotros lidiamos con ese acoso constante cuando las cosas se demoran. Claro, las tinieblas saben que es su momento, que es su oportunidad, que si logran meterse en ese espacio, vamos a comenzar a generar nosotros mismos, vamos a generar esa barrera en el mundo espiritual, porque empezamos a dudar. Y la Escritura dice que el que duda, ¿qué pasa? No recibe. La Escritura dice que el hombre de doble ánimo, Santiago dice que el hombre que duda, la persona que duda, simplemente es alguien inestable. Hoy está creyendo y mañana no está creyendo. Hoy dice sí y mañana dice no. Esa clase de mentalidades simplemente dice la Escritura que no recibe. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos sentido en ese pensamiento? ¿Cuántas veces tal vez hemos lidiado con esa clase de pensamiento? Simplemente porque algo se demoró. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Estoy sintiendo bombardeos. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo su mente? Está sintiendo el bombardeo a dudar. Por eso cuando algo se demora, que algo se demore no significa que Dios se olvidó. Simplemente Dios está trabajando en esa paciencia. ¿Qué está trabajando? Dios está trabajando en nosotros en esa paciencia. Por eso dice la Escritura: pacientemente esperé. Pacientemente esperé en el Señor. ¿Y qué dice? Y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Esa es la seguridad, que cuando venga ese pensamiento de que tal vez, tanto tiempo y nada de Dios, es levantarnos en ese mismo momento y decirle al mundo espiritual:
Cuando venga ese pensamiento de duda, Dios ya se olvidó de tu vida, Dios ya se olvidó de tu casa, Dios ya se olvidó de la promesa, eso ya caducó. Es bueno levantarse y decirle, Padre, y decirle a las tinieblas, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo en un Dios que cumple. Yo creo en un Dios que cumple. Es tan simple como pararse en la brecha y decirle a las tinieblas, yo creo que mi Dios cumple. Yo creo que mi Dios cumple. Yo creo que mi Dios no abandona. Yo creo que mi Dios no me deja solo. Yo creo que mi Dios está trabajando. Amén. Porque esas influencias se confrontan. Así que cuando la duda venga en cualquier sentido, es bueno tener una declaración de fe. Amén. Lo segundo que hace el propósito o lo que persigue esa mala influencia es debilitar tu confianza en la fe. Debilitarte. Lo primero te bombardea la mente y luego comienza a venir ese cansancio. Uno se siente cansado, siente ese peso en la espalda, siente ese malestar en el cuerpo. Uno se cansa, verdaderamente somos de carne y hueso y uno se cansa. A veces pasar mucho tiempo sin una respuesta, viene la primera faceta de la duda, pero luego viene la otra faceta y lo que busca es debilitarnos en el cuerpo. ¿Cuántas veces te sentiste cansado? Y en ese cansancio dejaste de luchar. En ese cansancio dejaste de buscar de Dios, de seguir metido en esa dinámica. ¿Cuántas veces en ese cansancio, en lugar de buscar más de Dios, te comenzaste a alejar de Dios? Ya no es esa persona, uno se siente tan cansado que no quiere orar. Uno se siente tan cansado que no tiene el deseo de hacer aquellas cosas que Dios dice que tenemos que hacer, que resultan en nuestra fortaleza. El cuerpo lo siente. Me siento cansado, siento que tengo como un peso sobre mi espalda, siento que mis piernas pesan, siento que todo en mi cuerpo es como que no sé lo que hay. No me siento enfermo, no siento que estoy enfermo, porque si vas al médico, el médico te va a decir que tu cuerpo está normal, pero uno se sienta y uno dice, me siento así, sin fuerzas, desanimado. ¿Está aquí conmigo? Busca debilitar la confianza en la fe. Por eso ataca nuestras fuerzas. Y es un ataque del ocultismo. Ese cansancio corporal es un cansancio que procede de lo espiritual. Lo que está viviendo tu cuerpo es algo que se está trazando desde una esfera que uno no ve. Y desde esa esfera que uno no ve, está viniendo y está afectando el cuerpo. Cuando eso comienza a afectar, repercute tan fuerte que uno lo siente y se siente que todo está en su contra. Así comienza el proceso de la depresión, de la angustia. Y comienza uno a hablarse, se debilita. Y comienza esa voz interna en donde comienzo a ver como mis fuerzas como una opción para salir adelante. Entonces, tanto en la fe nos sirve, tanto en el Señor nos sirve. Si me meto a hacer algo por mí mismo, entonces voy a salir adelante. El ocultismo, una de las cosas que fortalece o busca fortalecer, es que la persona se apoye más en su propia fuerza que en Dios. El día que comiences a sentir eso, el día que comiences a sentir ese cansancio, el día que comiences a sentir cómo tus fuerzas están siendo consumidas y donde surge esa fortaleza dentro de la fe, dentro del propio yo, la fe se está desplazando. Y si no haces algo, vas a empezar a posicionar más tu persona que la fe en Dios. ¿Cuál es el tercer punto que busca esa mala influencia? Es terminar enfriándote en la confianza. Y ese es el tercer aspecto.
Enfriarte tanto en la fe que simplemente decidas que ya no vale invertirse en la fe. Enfriarse. Ese enfriamiento no comienza de la noche a la mañana. Es un proceso de golpes sobre la vida. Entonces ya uno comienza a mirar y a entrar en otro ataque, se empieza a atacar a sí mismo. Entonces uno comienza a verse como alguien que ya perdió. Me comienzo a atacar a mí mismo, ya no necesito que las tinieblas me ataquen. Ahora las tinieblas están tan multiplicadas adentro que ahora me comienzo a atacar a mí mismo. Me comienzo a ver como una persona que no puede dar un paso, que no puede dar 2 pasos, y si lo hace, fracasa. Se comienzan a autodespreciar. No sirvo, ya no sirvo, ya mi vida no tiene ninguna proyección. Se comienza a atacar, se ve de esa manera. Por eso el libro de Efesios, capítulo 4, dice: enójate, pero, Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. ¿Lo tienen ahí? Dice la Escritura: aireaos, o esa palabra aireaos, o otra forma de decir es enójate, que es la versión que yo tengo. Enójate, pero no peques. Sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Siempre van a existir situaciones que van a poner a prueba tu fe. Situaciones que tal vez te enojen. Situaciones que tal vez hagan que tus emociones o que las emociones afloren. ¿Es lícito enojarse? Por supuesto. Porque hay situaciones que te enojan. Algo que no sale, algo que se retrasa, inclusive una promesa de Dios que no se cumple, muchas veces enoja a una persona. A veces que una promesa que uno la quiere que se cumpla ahora, tiene su proceso de tiempo, no se está cumpliendo. Las personas a veces se enojan simplemente porque una promesa tarda tiempo. Hay situaciones que ponen a prueba la fe y es lícito el enojarte. Lo que no te es lícito es convivir con el enojo. Porque el enojo es algo que va a traer una serie de detonantes. Puedes enojarte por algo, sí, pero no puedes vivir con ese enojo al día siguiente. Y esta es una herramienta que usan muy bien las tinieblas para provocar en nosotros toda clase, gracias corazón, toda clase de dolores. ¿Está aquí conmigo? Puedes enojarte, pero no puedes vivir con ese enojo, ya que las tinieblas usarán exactamente ese enojo para bombardear tu mente. Y lo que no sabes es que tu mente, la mente, es un campo que Él sabe trabajar. Siempre van a existir situaciones. Aún te vas a enojar contigo mismo, porque hay personas que se enojan con situaciones externas, pero también hay personas que se enojan con situaciones internas. Cuando alguien se enoja consigo mismo, no tendría que haber hablado de esta manera, no tendría que haber hecho esto de esta manera. ¿Por qué hiciste esto? Se autoacusa, se flagela a sí mismo. Yo entiendo que una persona puede golpear desde afuera, pero el peor golpe que se da a una persona no es desde afuera. El peor golpe es el que se da a una persona desde sí mismo. Porque si alguien te dice algo, no lo perdona, lo saca. Pero luchar con uno mismo
y golpearse a uno mismo es muchas veces más doloroso. No hay compasión cuando uno se ataca a sí mismo. No existe la palabra basta cuando uno se ataca a sí mismo. Por eso el enojo es algo que Él va a utilizar desde afuera hacia acá, y una vez que entra, va a trabajar desde acá hacia acá. ¿Qué dice la Escritura? Puedes enojarte, pero no puedes pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cuando el apóstol habla y dice el verso 27, no le des lugar al diablo. Entonces, si hay algo que te enoja, si hay algo que te enfada, si hay algo que te desagrada, ¿es lícito enojarte? Sí. Si algo no te sale y te enojas contigo mismo, ¿es lícito enojarte? Sí. Lo que no es lícito es que ese enojo camine y camine. Porque es algo que te va a envenenar por dentro. Ya no es algo desde afuera. Por eso te decía hoy, si alguien está enojado, eso lo podemos tratar. Pero cuando alguien está enojado consigo mismo desde adentro, tiene un veneno que lo va a corroer. Va a empezar a destruir sus emociones, va a empezar a destruir su sensibilidad, va a empezar a destruirse como persona, va a empezar a destruir sus sueños, va a empezar a destruir sus anhelos, va a empezar a destruir sus días, va a empezar a destruir su felicidad propia, interna. Carga con una bomba que si no hace algo, hasta lo puede arrastrar a la muerte. Por eso el enojo desde afuera es una cosa, pero el enojo desde adentro es un arma mortal que las tinieblas saben usar. Es por eso que muchas veces encontramos, lamentablemente, situaciones donde vemos que hombres o mujeres de Dios no pudieron hacer el proceso de depuración del enojo con ellos mismos. Y la única salida que llegaron a encontrar es la salida que los influenció, que ya su vida terminó, caducó, no hay más. Y los engaña con el último golpe. Los mata. Profetas que se terminan suicidando. Pastores, maestros, evangelistas, músicos, apóstoles, se suicidan porque no pudieron lidiar con ese veneno que lo destruyó por dentro. Parecería que lo había enfrentado y superado, pero fue como un ácido que lo empezó a corroer. Y cuando llegó al punto de corroerlo, ya no le encontró sentido a lo que estaba haciendo. Ese es lo peligroso del enojo. No desde afuera, sino aquí adentro. El enojo desde afuera lo puedo tratar, pero el enojo desde adentro es diferente. Por eso el apóstol dice, no se tiene que poner el sol y no le tienes que dar lugar. Y todos los días es una lucha y una batalla por salir de ese lugar. ¿Está aquí conmigo? Siempre van a haber situaciones que te van a enojar. Siempre van a haber situaciones que van a poner a prueba. Y esas situaciones, si no las enfrentas, te corroen.
corroen. Y el diablo sabe cómo trabajar al punto de destruir la vida de una persona. El apóstol dice: no le des lugar al diablo. Por eso la sexta influencia que él va a usar, que usará para afectar la fe, es el pensamiento de que lo malo nunca va a terminar. Te va a tratar de sembrar, o nos va a tratar de sembrar, el pensamiento de que constantemente, como nacimos mal, como nos criamos mal, ese mal lo único que va a hacer es continuar y continuar y continuar. Y si te logra convencer, te va a tener en sus trampas, en su red. Busque conmigo el libro de Éxodo, porque de eso se trata la sexta influencia. Nada cambiará. Y todo va a ser siempre un ciclo de dolor. Éxodo capítulo 3, versos 6 al 10. Búsquelo. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego el Señor: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores o opresores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando uno ve la historia, cuando uno conoce la historia, Israel llega a este punto porque pasaron más de 400 años. En más de 400 años hay muchísimas generaciones que lo único que conocieron de la vida fue exactamente lo malo. Lo único que conocieron de la vida es cómo vieron la maldad de papá, la opresión, el dolor, y ellos tuvieron que crecer en todo ese ámbito, asimilando eso como parte de su vida. Si papá era un esclavo, nosotros ya nacimos en esclavitud, y lo que tenía que hacer papá es lo mismo que yo voy a tener que hacer. Entonces ya había una cultura de esclavitud para ese momento. Detrás de ese hijo que crecía, que se hacía hombre, se casaba, tenía su familia, y ya esa generación que venía atrás, porque en 400 años hay más de 100 generaciones que crecen, son más de 3 millones. Entonces la siguiente generación ve como su padre, porque su abuelo vivió de esa manera, ya nacían con la mentalidad en esclavitud. Entonces Egipto se encargaba de sembrarle la imagen de que así como el abuelo caminó en lo malo y vivió en lo malo y fue un esclavo toda su vida, y luego vino su padre, y su padre está caminando en lo mismo, ahora nace él, y Egipto está nuevamente repitiendo el mismo ciclo. Todos fueron esclavos, todos fueron pobres, todos fueron enfermos, todos vivieron mal. Tu abuelo, tu padre, y ahora te toca seguir caminando y transitando la misma senda. El pensamiento de Egipto, nada cambiará. El pensamiento que trata de convencer
aún hasta el día de hoy. Si bien nosotros no estamos en un Egipto físico, pero la influencia de Egipto se sigue sintiendo. Y ese pensamiento todavía se sigue asimilando dentro del cuerpo de Cristo. Nada cambiará. Ese pensamiento, 400 años, cuando se levantó un faraón que no conocía a José, lo esclavizó, lo castigaba, los oprimía, llegó hasta matar a sus hijos delante de ellos, y ellos no reaccionaron. Llegaron a matar, a ver cómo eran quitados del seno de la familia sus hijos, y dice la Escritura que ellos eran un pueblo numeroso. Los egipcios le tenían miedo. Por eso a la hora de nacer, varones tenían que morir, porque un varón a futuro se transformaba en parte del ejército. Entonces ellos tenían miedo de Israel. Cuando nacen los varones, a matarlo. Se lo tiraban a los ríos. Y ellos no reaccionaban. Todo eso va a afectar en la mentalidad. La mentalidad de opresión, 400 años, formó un modo de pensar de que nada cambiará. Mi vida no va a cambiar. Mi casa no va a cambiar. Nada a mi alrededor va a cambiar. No cambió con mis abuelos. No cambió con mis bisabuelos. Tampoco va a cambiar ahora. Entonces todo es una consecuencia de todo. ¿Está aquí conmigo? Tenemos que luchar con ese pensamiento de nada cambiará. Porque el diablo busca que nosotros también, como aquellas personas, vivamos dentro de este pensamiento. Porque él trata de convencernos de que nada va a cambiar. Porque el diablo es conocedor de las Escrituras. ¿Qué es el diablo? Es conocedor de las Escrituras. ¿Qué sabe el diablo del hombre en fe, de la mujer en fe? ¿Qué es lo que sabe? Lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios del hombre o la mujer? Cuando uno comienza a comprender y a leer las Escrituras, cuando uno comienza a entender lo que Dios dijo del hombre, y el hombre se le hace luz, lo que la palabra dice, cuando lo malo trata de convencerte de que nada va a cambiar, el que conocedor de la Escritura sabe que delante de él las cosas ya cambiaron. La cruz lo cambió todo. Pero de alguna manera él se las ingenia para sembrarnos el pensamiento de que nada va a cambiar. Y todo va a ser un círculo repetitivo de dolor, de angustia, de pobreza, de miseria, de fracasos. Y voy a ver ese ciclo y voy a caminar y nada va a cambiar. Y cuando no hay un conocimiento, no sé cómo enfrentar ese pensamiento. Porque ese pensamiento se tiene que enfrentar con conocimiento. Entonces, cuando una persona lee la palabra, cuando una persona conoce la palabra, sabe que la palabra estableció cambio. ¿Qué estableció? Por eso es que dice la Escritura, y escuchen lo que dice la Escritura en Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Porque el diablo busca sembrarte este pensamiento de que nada cambiará. Simplemente porque él sabe que delante de tu vida las cosas ya cambiaron. Pero no te deja ver. Entonces, si no te deja ver, estás viendo una sola parte. Y como no puedes ver lo que cambió, sigues viendo una sola parte. Y el ver una sola parte lo que hace es engañarte a los sentidos, porque no puedes mirar más allá. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué es este pasaje para los hebreos? ¿Qué establece este pasaje para los judíos, para los que
conocen de la Torá, de la ley, de la palabra. ¿Qué es lo que está estableciendo Salomón? Salomón está estableciendo que debajo de este cielo, el día que Dios habló, todo fue reducido al cambio. Todo fue reducido a una transformación. El día que Él habló, cuando la luz atravesó las tinieblas, abajo era un caos, dominaba el caos, estaba el problema. Era un círculo repetitivo de que nada cambiaría. No cambiarían los cielos, no cambiaría la tierra, no cambiarían los mares. Pero el día que Dios habló, lo primero que cambió fue exactamente la atmósfera. Lo segundo fue la tierra. Y luego le dice al Dios: retírate. Hay una esencia de cambio, hay una esencia de transformación, que yo tengo que entender cómo se mueve. Y yo tengo que entender qué es lo que Dios está queriendo que nosotros podamos asimilar como verdad. Nunca te dejes convencer con la mentira de que nada va a cambiar. Nunca te dejes convencer de que en tu familia todos fueron así, que en tu hogar todos fueron así, que tus abuelos fueron así, que tus tíos fueron así, que todos tus parientes vivieron de esta manera y te toca vivir de la misma manera. Yo me niego a pensar eso. Lo que quiero pensar es exactamente lo que dijo Salomón: debajo del cielo todo tiene su tiempo, debajo del cielo todo lo que se quiere, debajo del cielo todo tiene su hora. Yo creo en un Dios de cambio, yo creo en un Dios de transformación, yo creo en un Dios que lo transforma todo. Amén. Ahora escuche esto. La palabra tiempo, que habla Eclesiastés, es la palabra hebrea et. Et, así como suena, significa para los hebreos un tiempo marcado que tiene principio y fin. Así que cuando ellos leen la palabra tiempo, ellos están diciendo: todo tiene un principio y todo tiene un fin. ¿Qué tiene? La maldad generacional no la podemos ocultar. La maldad generacional va a estar siempre. No la podemos negar. Pero que tiene un principio. Y yo tengo que convencerme que en mí tiene un fin. Porque si no te convences de que en tu vida tiene un fin, entonces tu vida se va a transformar en un principio. Si no te convences que en tu vida hay un fin, en tu vida va a haber un principio. Y si Él te convence que tu vida es un principio, entonces no vas a cerrar el ciclo. No vas a decir fin, vas a decir con tu vida principio. Y luego la gente dice: ¿por qué hablo o vivo de esta manera? Porque eres un principio. Y tienes que entender que contigo se está cerrando ese espacio de tiempo. Por eso no te puedes enojar. Por eso el apóstol decía: no te enojes. Porque el enojo es algo que también viene caminando de forma generacional y busca en tu vida ser un principio. No puedes vivir en esa etapa, porque si vives en esa etapa, si el sol se pone sobre tu enojo, tu vida se transforma nuevamente en un principio que le da inicio. No puedes hacer eso. ¿Está aquí conmigo? Salomón dijo, la palabra tiempo, principio, pero fin. Es cierto que mi familia comenzó mal. Es cierto que mis abuelos comenzaron mal. Es cierto que mis antepasados comenzaron mal. Y en algunos puntos uno repite la maldad de atrás, pero uno reacciona. Y cuando uno reacciona, uno comienza a decirle a ese principio, en lugar de transformarte en un principio nuevo, yo entiendo el significado de la Escritura y dice: ese principio se termina acá. La palabra principio o la palabra et en el hebreo, escuche esto, en la traducción, Dios dice, puede que en toda tu familia
siempre fue todo malo, pero en ti es el fin de esos tiempos. Puede ser que fueron pobres, puede ser que vivieron en el ocultismo, en la mentira, en el engaño, puede ser que vivieron todo eso. Pero Dios le está dando a esta persona, Dios le está dando a aquel que vio, a aquel que recibió la fe, la oportunidad de no transformarse en un principio. Por eso Dios tiene que enseñarnos y hablarnos a cerrar esos malos ciclos o el mal ciclo del pensamiento de que nada va a cambiar. No, yo creo que mi vida ya cambió. Yo creo que mi mente ya cambió. Yo creo que las cosas que estaban mal en mi corazón ya cambió. Yo creo que aquellas cosas que hice mal ya cambiaron. Yo no me voy a transformar en un principio para las futuras generaciones. Yo me voy a transformar en un fin que habilite lo nuevo del Padre. Amén. Así que reciba esta palabra. Tu vida, en tu vida, reciba. Yo quiero que puedas recibirlo. En tu vida se están cerrando los malos tiempos de atrás. Y por tu fe se están abriendo tiempos nuevos de bendición, de sanidad, de prosperidad, de libertad, en el nombre de Jesús. Ahora Israel, volviendo de vuelta al principio, porque todo esto comienza entendiendo el dolor de 400 años. 400 años, 400 años. Yo quiero que usted pueda tratar de dimensionar cómo estaba la mentalidad del que nacía, del que nacía, del que nacía y del que nacía. Me puse a hacer cálculos. Tomando de una sola persona, ¿cuántas veces, cuánto en un año, en 4 generaciones, cuántas personas había? Y llegué a un momento en que perdí el número, porque saqué el cálculo por una o por 2 personas. O sea, obviamente el hebreo no tenía. Si mi tía Dominga tuvo 14, yo decía, aquellos eran más todavía. Entonces, en un momento perdí. Llegué a contar más de 1000 personas. Yo dije, esto se va por... Y me detuve ahí. Me quedé en 1000. Eran más de 3 millones. Me quedé en 1000, solamente en 1000. Y me puse a mirar 1000 generaciones, 1000 personas marcadas. Y ni siquiera llegaban a los 400 años. Ni siquiera llegué a los 400 años. Cuando llegué al número 1000, comencé a ver el impacto de lo que es el pensamiento de nunca acaba. Nunca se termina. Así vivió el abuelo. Así vivió papá. Así vas a vivir. No había un pensamiento de superación, no había un pensamiento de cambio, no había nada de eso. Lo único que ellos veían era que todo iba a ser malo. Nacieron esclavos, seguirán siendo esclavos, morirán como esclavos. Y si tengo un hijo, será esclavo. Y él vivirá como esclavo, trabajará como esclavo, morirá como esclavo. Y si ese hijo se llega a casar, seguirá ahí. Es el pensamiento que nunca va a terminar. Si él te logra convencer, si él nos logra convencer, nos va a encerrar en un ciclo de dolor continuo. Israel salió de aquel mal tiempo generacional porque tenía una promesa activa a su favor. ¿Qué tenía? ¿Qué tienes a tu favor? ¿Qué tiene usted a su favor? La promesa activa. Israel entra a Egipto tras una promesa que Dios le hace, y Dios le dice:
En un momento Abraham tiene que profetizar y Abraham no lo hace porque tiene miedo, ve la tarde, los pájaros. Entonces él como que se duerme. Dios le dice a Abraham sobre esa ofrenda, le dice: ten por ciento que tu generación será esclava por 400 años y vivirá esclava por 400 años. Pero al cabo de esos 400 años voy a juzgar a esa nación porque los va a oprimir. Y voy a hacer que de esa nación salgan enriquecidos. Esa es la promesa que ellos tenían. Ahora imagínense por un momento, en 400 años del pensamiento nunca acabar, que somos esclavos, pero el pensamiento, ese pensamiento que habría una ventana que lo afectaba todo. Pero Dios dijo que un día nos va a sacar de esta tierra. Entonces cada generación nacía con el pensamiento de la esclavitud a nunca terminar, pero tenía una promesa. Pero Dios dijo que de aquí nos va a sacar, y nos va a sacar a lo nuevo, y nos va a sacar a lo mejor, y nos va a dar lo mejor. No vamos a salir pobres, vamos a salir ricos, generación tras generación. Esa era la ventana de esperanza que se sembraba. Un día todo va a cambiar, un día todo va a ser diferente, pero mientras tanto tenemos que seguir esperando a que Dios cumpla con esa promesa. Por 400 años, una promesa: sacaré a mi pueblo de ese lugar. Generación tras generación, hijo, hay una promesa sobre nosotros. Generación tras generación, ese hijo, hay una promesa sobre nosotros. Generación tras generación, hijo, hay una promesa sobre nosotros. Y esa promesa te tiene que dar la fuerza todos los días para levantarte, para luchar, para avanzar. Una sola promesa, un día. Simplemente esto que se está viviendo se termina. Por esa promesa tienes que luchar, por esa promesa tienes que esforzarte, por esa promesa tienes que vivir. No importa todo lo malo que llegue a suceder aquí, no importa toda la opresión, no importa que seamos esclavos, tenemos una promesa y por esa promesa tienes que caminar, hijo, toda la vida. Un día simplemente Dios se acordará, cumplirá su palabra y vas a salir. No sé si será tu tiempo, no sé si será nuestro tiempo, pero esto es lo que tienes que tener en tu corazón arraigado siempre. Un día, una promesa, una sola promesa, abría esa ventana de cambio. Dice la Escritura en Génesis capítulo 15, eso usted lo lee, Génesis 15, cuando usted lo lee, el verso 13 y el verso 14, esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Yo juzgaré a la nación y sacaré a mi pueblo a lo nuevo. Esperaron por una promesa, esperaron por un tiempo. Eso es todo lo que tenían ellos. En 400 años, porque Dios le había establecido el tiempo, es como que le decía: aguarda un poquito, todavía no se cumplió el tiempo en que Dios haga lo que tiene que hacer. ¿Y qué hacemos? ¿Nos volvemos a los dioses de Egipto? No, hay que esperar a Dios, hay que esperar a Dios, hay que esperar a Dios, hay que esperar a Dios. Todo esto que estás viendo un día se termina y vamos a ir a lo nuevo, a lo que Dios desea para nosotros. Una pequeña ventana, una pequeña, parecería pequeña promesa, fue todo lo que sostuvo a esas personas. Hasta que el pueblo reacciona y conoce que los tiempos se cumplieron. Y cuando se cumplen los 400 años, saben que llegó el tiempo en que, saben que llegó esa palabra, fin. El tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió. Fin. ¿Qué hacemos? Clamemos. ¿Qué hacemos?
Clamemos. ¿Qué hacemos? Clamemos. ¿Qué hacemos? Clamemos. Hay alguien que dice, ¿por qué vamos a clamar ahora? Porque el tiempo se marcó en el fin y la oportunidad para lo nuevo comienza desde este día, comienza desde este momento. Esta es la oportunidad, este es el tiempo el que hemos estado esperando. Por este tiempo luchamos, por este tiempo perseveramos, por este tiempo nos mantuvimos. Y la Escritura dice que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios. Y Dios envió respuesta. ¿Qué hizo Dios? Dios envió respuesta. Y parecería como una historia que se vuelve a repetir, porque la iglesia está en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. Y nuevamente todo se está por reordenar en ese movimiento en los cielos. Y nuevamente viene a nosotros exactamente la promesa. ¿En dónde nosotros estamos parados? ¿En dónde estás parado? ¿En dónde? ¿Qué estás pensando internamente? ¿En dónde está tu pensamiento? ¿Qué es lo que estás observando? Yo estoy observando un tiempo que se está cerrando delante de nosotros, porque a diferencia de ellos tenían que mirar y encontrar algún estudioso en los tiempos, porque los estudiosos en los tiempos eran los que decían, este es el año en que estamos. Ellos tenían que ir contando año a año para saber en qué momento estaban. Nosotros estamos en un tiempo donde sabemos dónde estamos parados, pero nuevamente tenemos esa puerta, esa vislumbre. ¿Está aquí conmigo? Somos una generación a la cual Dios no le habló mentiras. Somos una generación a la cual Dios no le restó promesas, abundó en promesas, pero también nos demanda, como aquella gente, el ver los tiempos y tener una actitud en los tiempos. ¿En qué tiempo estamos? En el tiempo donde todo se está cerrando y nuevamente tenemos que tener ese mismo deseo, clamar. Lo malo nunca se va a terminar. Siempre va a ser una repetición. No, yo me niego a pensar de esa manera. Somos esa generación que Dios habló. ¿Está aquí conmigo? Por eso dice la Escritura que estamos parados sobre mejores pactos y mejores promesas. Pero la actitud es lo que pone de manifiesto en qué estamos creyendo. ¿Qué estás creyendo? Tú vas a decidir si te quedas en Egipto, si te quedas en eso repetitivo. Eso va a ser una decisión tuya. Yo le hablo a aquel que dice, yo no quiero procesar el dolor de Egipto, yo no quiero tener la mentalidad, yo no quiero vivir en ese ciclo. Yo quiero caminar y entender que soy de esa generación a la cual Dios le dice, te voy a sacar, y no te voy a sacar de la misma forma que entraste. Te voy a sacar, dice que el día que salieron de Egipto salieron bendecidos. Usted elige si salir o quedarse. Usted elige si ir a lo nuevo o quedarse en el pasado. Usted elige decir, Padre, a partir de este día a lo nuevo. O usted dice, no, yo quiero seguir enojado. Yo quiero seguir en esa mugre. Si sigues en esa mugre, ahí te quedas. Y no soy responsable de eso, porque yo decidí salir de mi mugre. Tomé la decisión de salir. Por eso tengo que vivir con el pensamiento se terminó. Se terminó. Lo de atrás en mí se terminó. El pensamiento de atrás en mí se terminó. La basura en la cual caminó mi familia se terminó. Tu
pensamiento. Acuérdese, cada vez que usted le da un aplauso, usted no me aplaude a mí. Cada aplauso se lo lleva a Él. Cada aplauso en adoración se lo lleva a Él. ¿Qué generación somos nosotros? Porque esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué generación somos nosotros? ¿Cuál es una de las tantas promesas que está sobre nosotros? Y mire lo que es esta promesa. Salmo 126, 5. Salmo 126, 5. Uno dice, ¿por qué Dios se atravesó en mi vida? La mayoría de nosotros, salvo sacando algunos casos, nacieron dentro de la fe. Hay hijos que nacieron dentro de la fe, maravilloso. Pero la mayoría de nosotros venimos de familias que si buscamos y decimos, bueno, papá era de la iglesia, papá era de la fe, mamá era de la fe, no los encontramos. Encontramos que no hay. Mi viejo, o sea, mi padre, no, a la iglesia jamás. Mamá, ni hablar. A la iglesia, nunca. Ni siquiera era fiel con la iglesia que estaba, imagínese ir para el otro lado. Y uno creció en todo ese ambiente. Y luego viene el Señor, nos hablan un día, nos predican de la fe y aceptamos a Cristo. Y decimos sí. Y Él dice, ¿cómo te volviste la oveja negra de la noche a la mañana? Traicionando la religión. ¿Cómo te volviste? Es que Dios no está practicando con nosotros. Y todo es una consecuencia de lo que ya fue. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros no sabemos es que estás sentado en esa silla y hay personas que me van a estar escuchando que están centrados en la fe simplemente porque hubo alguien que tal vez nunca conocieron. Una tía, un tío, muy perdido en la línea generacional. Ni los conocimos nosotros, o tal vez sí. Y aquella persona en el generacional era como uno de Egipto. Un día la historia sobre mi familia va a terminar, pero ahora soy el único en medio de una generación mala. Y esa tía cerraba los ojos y ponía las manos hacia adelante y bendecía sin ver a un creyente más en la familia. Pero ella decía, yo sé, Señor, que voy a ver sobrinos, yo sé, Señor, que voy a ver hombres, yo sé, Señor, que en mi generación era la única persona en su familia. Si al día de hoy ser creyente es hasta difícil, imagínense 100, 150 años atrás, cuán duro era ser creyente y volverse a la fe. Si hoy la gente se burla y hasta se llega a despreciar, imagínense tiempo atrás, cuando todo era 100% en otra religión. Imagínense ser creyentes allá, pero ellos sembraron en el mundo espiritual. Por eso tu vida, mi vida, es una consecuencia. Tu vida es una consecuencia. No es por arte de magia. No es que un día dijiste, quiero ser cristiano hoy. No es que un día te levantaste, abriste los ojos y dijiste, hoy me cambio de religión.
y que se vaya. No. No, tu vida es una consecuencia de alguien que pasó tiempo soportando la amargura, estando en Egipto, diríamos nosotros, pero ahí en ese lugar, levantando las manos hacia generaciones adelante, tal vez declarando la palabra: mi descendencia será una descendencia de hombres de fe. Mi descendencia será una descendencia de mujeres en fe. Pero vivía todo lo malo. Y aún así, seguía perseverando. Yo era muy chico. Y yo escuchaba como mi familia se burlaban de los creyentes en la familia. Un día los llegué a conocer y solamente los crucé. No había mucha luz en mi vida, pero hoy sí. Y hoy sé que yo tengo que hacer algo con ellos. De alguna forma tengo que agradecerles que no dejaron de orar, no dejaron de extender la mano y de creer. Pobres, creyentes, pobres físicamente, pero ricos aquí. Creyentes, hablando, teniendo la fe en su corazón, pero viviendo en la miseria física, pero en la riqueza del Espíritu. Yo soy una consecuencia, como tal vez ustedes, más de uno aquí adentro, es una consecuencia. Aquellos creyentes hasta fueron desheredados por ser creyentes. Eran hijos de familias ricas en el campo, mucha riqueza. Hasta había como una instancia que tenían ellos. Pero el día que comenzaron a separar los bienes, al creyente que sea peón, nada. Le quitaron todo menos su fe. Eso no le pudieron quitar. Y en medio de todo eso murieron, tal vez como Abraham, mirando desde lejos a la próxima generación y entendiendo de que Dios los estaba usando como punta de lanza para la siguiente generación, generaciones más atrás, porque Dios sabe en qué momento hacer surgir la vida. Por eso no eres un accidente. Mire lo que dice la Escritura. ¿Está aquí? Acuérdese de eso a la hora de orar. Acuérdese de eso a la hora de dar gracias. Porque su vida en la fe no es que una explosión y fue mágica. En su línea generacional existieron creyentes. Porque todo tiene que ver con una conexión. Por eso cuando se habla del Señor se habla de generaciones. Seguramente hubo alguien olvidado en la historia para las personas, pero no para Dios, orando por nuestras vidas. Dice la Escritura en el Salmo 126, porque uno dice: ¿y nosotros qué somos? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? Mire qué privilegio. Mire qué privilegio. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No, usted no es de esa generación. Usted no es de esa generación.
¿Cuál es nuestro tiempo? Usted no pertenece a la generación que sembró con lágrimas. Porque sembrar con lágrimas es como sembrar en Egipto. Y usted no se parece en nada a las generaciones de atrás que sembraron con lágrimas. Nosotros somos una generación totalmente diferente. Nosotros no pertenecemos a esa generación que sembró con lágrimas. En su pobreza ellos sembraron, en su ignorancia ellos sembraron, en su maltrato ellos sembraron, en su desprecio ellos sembraron, en su anonimato ellos sembraron. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Qué nos toca a nosotros en esta generación? Cosechar. Porque Dios tiene que ser fiel a aquel que pagó el precio en medio de nuestras familias y que oró por nosotros y ayunó y se esforzó en un tiempo pasado. Él creyó que su generación hacia adelante iba a vivir lo mejor. Aunque ellos estaban en la pobreza, ellos decían, ellos van a ser prósperos, ellos van a ser de avances. Aunque no podemos nosotros ser las personas que tenemos que ser, ellos van a alcanzar, ellos van a conquistar. Serán personas, Señor, que tú vas a usar. Con otro tiempo, ellos fueron usados para bendecir nuestros tiempos. Ellos vieron en nosotros fin. ¿Qué vieron en tu vida? El fin. En ti se termina ese tiempo, pero a la misma vez hay un comienzo. Te transformas en el hombre, en la mujer que mira sus generaciones. ¿Cómo miro mis generaciones? Las miro de esta manera. Por eso él usa el pensamiento de que una mala situación generacional nunca cambiará. ¿Cuándo eso va a suceder? Cuando no hay conocimiento o cuando se rechaza el conocimiento. Eso malo generacional se va a volver y va a ser eterno comienzo, porque teniendo el conocimiento, no quiero nada del conocimiento. No quiero aprender, no quiero capacitarme, no quiero conocer. No me gusta pasar horas aprendiendo. Yo te digo algo, prepárate para repetir malos ciclos. Porque la Escritura dice, porque desechaste el conocimiento, yo también te desecho. Y no solamente te desecho a ti, desecho a tus generaciones. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho. Por eso hay gente que dice, a mí aprender me aburre. A mí no me gusta pasar tanto tiempo aprendiendo. Si la gente entendería que el aprender te hace entrar en tiempos de bendición y el porqué del aprendizaje. Cuando una situación generacional mala no cambiará, cuando deseches el conocimiento. Cuando me apoyo o te apoyas más en tu propia fuerza, entonces si algo cambia va a ser por mi fuerza, no por Dios. Cuando una situación generacional no va a cambiar, cuando llegas a conocer lo malo generacional y no haces nada por arrepentirte. Yo sé de dónde salió mi familia, yo sé en lo que hacía.
sé que vivían, sé que practicaban, los conocía. Y de alguna manera Dios te hace pedir perdón, porque Él tiene que ver con eso. Es levantar la mano y decir: Señor, quiero pedirte perdón por lo malo generacional. Daniel dijo en un momento, cuando él vio que los tiempos se cumplían delante de él, el hombre puro, el hombre santo, el hombre perfecto, el hombre que tenía a Dios en todo su ser, el día que vio que los tiempos se cumplían, él dijo: hemos pecado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Él tomó la maldad generacional en su propia vida y le puso fin. Esta sexta influencia, o esta sexta mala influencia que buscará sembrarte, de que lo malo generacional nunca va a cambiar, y tu vida, si la vida será una repetición de fracaso, si no haces algo, se va a terminar cumpliendo. ¿Está aquí conmigo? Póngase en pie. ¿Cuántas veces tal vez te quedaste solo o sola y te pusiste a mirar como a lo lejos, en esa meditación que muchas veces nosotros como personas lo hacemos? Tal vez en algún momento te sentaste, tal vez fue una tarde, tal vez un día de lluvia, te sentaste, miraste hacia lo lejos y vino ese pensamiento: haga lo que haga, nada cambiará. Y te pusiste a mirar tu propia vida y a verla en ese contexto. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegó. No se puede ir más allá. Yo sé que a veces ocurren situaciones en donde uno se hace estos planteos. Y de alguna forma hay que reaccionar. Por tu bien, por el bien de tu familia, por tus sueños, por lo que Dios quiere hacer, por lo que Dios te quiere dar, por lo que Dios quiere brindarte como hijo o como hija. Et fin y principio, no principio, para que alguien más en algún momento se vuelva alguien que le ponga fin. Por eso somos esa generación a la cual Dios le da el entendimiento. No importa por lo que hayas pasado, no importa por la situación que tal vez hayas pasado, lo que importa son las decisiones que estás tomando hoy. Cómo te estás parando en esta mañana, cómo te estás parando en este día, qué es lo que está gobernando en tu mente, qué es lo que está gobernando en tu corazón, qué es lo que está gobernando en tus pensamientos, cuál es el recuerdo, cuál es la palabra que está dando vueltas. Dios lo ve. Y tal vez uno le dice a Dios: quiero transformarme en la persona que le pone fin. Quiero ponerle fin. Quiero ponerle fin. Deseo ponerle fin. Así que en esta mañana, en el nombre de Jesús, por un segundo, mira hacia atrás de tu propia vida. Mira por un segundo hacia atrás.
comienza. Ahora solamente puedes mirar, pero no te puedes quedar en ese lugar. Por tu propio bien no te puedes quedar en ese lugar. Y ahora tienes que venir aquí, a este día, y entender la oportunidad que Dios te está dando a todos nosotros. En este día, en el nombre de Jesús, hoy no los voy a llamar al frente. Hoy va a ser una decisión personal. Hoy ya no llamo a nadie al frente. Hoy tiene que ser personal. Aquella persona que dice, yo quiero, pero me cuesta. A mí me cuesta. Cada vez que quiero pensar bien, son más fuertes los recuerdos de mi familia y del mal de atrás, que simplemente no puedo. Por esa persona deseamos orar. No te sientas avergonzado ni avergonzada. Es más, es de valientes hacer esto. Porque hoy le estamos diciendo a las tinieblas, en mí se termina. En mí se termina. Jessica, Javier, Ana, Mati, Mauro, Eve, Ezequiel, Cecilia, Néstor, te necesito, hijo. La declaración tiene que ver porque dice la Escritura esto, y esto es lo que habilito sobre ustedes. La Escritura dice, Jesús en un momento le dijo, a quien le perdones los pecados, les son perdonados. Y a quienes se los remitas, les son remitidos. Entonces es como declarar ese perdón. Es como decirle a la vida de ese hombre, yo declaro el perdón sobre tu vida. Y ahí es donde te tiene que venir, el Espíritu te tiene que dar la dirección en el nivel de maldad. Pero luego tienes que terminar bendiciéndolo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuán grande. Cuán grande. Cuán grande es tu amor. Cuán grande es tu amor. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cuán grande. Tú eres un Dios de sanidad. Tú eres un Dios de libertad. Tú eres un Dios grande, misericordioso. Tú eres el que cambia generaciones. Tú eres el que traes a la vida en tiempos nuevos. En esta mañana, en el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Oren por ellos. Oren por ellos. Tú eres santo, Señor. Cuán grande, cuán grande, cuán grande. Oh, cuán grande, cuán grande, cuán grande. En el nombre de Jesús. Quiero pedirte perdón, Señor, en esta mañana. Quiero pedirte perdón por el mal generacional. Quiero pedirte perdón, Señor, por el desprecio. Quiero pedirte perdón por la maldad, por el orgullo. Quiero
Quiero pedirte perdón por los abortos. Quiero pedirte perdón por los suicidios. Quiero pedirte perdón por las adicciones. Quiero pedirte perdón por la violencia. Quiero pedirte perdón por los abusos, los maltratos, los desprecios. Quiero pedirte perdón, Señor, por el engaño, la mentira. Quiero pedirte perdón, Señor, por el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Quiero pedirte perdón por las prácticas ocultistas. Quiero pedirte perdón